en vista de que oficialmente las cifras en Estados Unidos son alarmantes, ya que ya llegamos a más de un atentado por día con los mass shootings. ¿Más de uno por día? Oh, sí. Ya ha habido más mass shootings que días en el año. No, no sabía que era una situación tan elevada. Sí. Oficialmente sí. Es, está bastante mm, difícil, por decirlo menos. Ya mandar a los niños a la escuela es como, ¿really? ¿Do I want to? A su madre. Eh. No, es que estoy viendo la gráfica que está en Wikipedia de la estadística por mes. Ah, Está actualizada hasta julio. Y al mes de julio, que es el séptimo mes, había 248 mass shootings. bah, Y todo sí. esto, es que todo esto viene de raíz de... ah, la primera que yo tengo en memoria que yo puedo hacer cabeza es la de Columbine. Sí, yo también. Qué viejos somos. Este, Según yo, Columbine fue en el 94, pero ya revisando fue en el 99. sí, Columbine no fue tan atrás. Pero, wow, yo creo que, no sé, no sé si habrá sido la primera, supongo que no, pero quizá fue la más sonada por la cantidad de muertos, ¿no? O quizá fue la primera con un rifle de asalto, no estoy segura, pero hubo un antes y un después de Columbine por un motivo. Y de hecho, si no me equivoco, en algunas partes de la internet he escuchado que hay gente que idolatriza a las dos personas que hicieron la masacre. Ah, es un tema demasiado feo, creo, porque, wow, hay cultura popular alrededor de ellos, es en serio. Y ese fue el problema. De hecho, creo que principalmente, eh, más que las personas que tengan problemas psicológicos u otra cosa, es que las noticias, por lo menos en Estados Unidos, porque ha pasado muchas más veces, se enfocan más en darle la atención que estaban buscando las personas que tenían problemas por X o por Y, les dan más atención a ellos que a las víctimas de lo que pasaron, y por ende mucha gente busca entrar a la infamia sobre eso mismo. Es lo mismo que pasó, creo que el que me acuerdo es el asesino de Elton John. No, John, John F. Kennedy. no. Pues John F. Kennedy también, pero estaba pensando en John Lennon, Ah, sí, también. que me acuerdo mucho de su nombre porque se llama David. am, el cual el vato creía que era el protagonista de The Catcher in the Rye, que Ujú, era novela de J.D. Salinger, y sí, sí. de hecho cuando fue a hacer su mala obra de su vida, Ajá, tenía una copia de ese libro consigo mismo, porque pues él ya tenía la narrativa que quería que se contaran sobre el mismo. wow. Entonces es ese tipo de personas que están buscando un salto a la fama de una manera de X o Y, pero sin tener que hacer nada más que un solo acto de pues violencia y de agresividad. Y ahí es donde yo creo que el debate se pierde en tecnicismos a lo mejor, pero es un tema que tenemos que tocar. ¿Es enfermedad mental o no? O sea, porque es muy sonado allá que dicen, es que si el arma la trae un latino, es los México nos manda lo peor, ¿no? Porque ya sabes que todos los migrantes latinos somos mexicanos. Entonces México, o sea, América del Sur, América Central y nosotros, les mandamos lo peor. Eh, si el arma la trae una persona negra, entonces hay que matarlo a balazos. Si el arma la trae un musulmán, es un terrorista, pero si el arma la trae un blanco, es una persona con problemas mentales. Y ahí es donde o sea, como que nos dividimos en el pensamiento de, bueno, es una persona que necesita atención médica o es una persona que en realidad necesita nada más no tener acceso a las armas.
Y volvemos a lo mismo. Quizá un terrorista también sea una persona que necesita atención médica. Tú ahí, como que, ¿qué opinas? En algunas ocasiones, porque pues he escuchado a mucha gente, por ejemplo, que dice que si quitas todas las armas tendrías una situación como la que tienes en el Reino Unido y donde el tipo de agresividad es mucho menor. Ha ido al alza desde últimamente, me acuerdo mucho de lo que pasó, por ejemplo, con lo de concierto de Diana Grande, que creo que fue el último am, masivo que hubo en el Reino Unido. Puedo estar equivocado, no tengo las cifras enfrente de mí, pero lo empiezas a ver desde varios factores. O sea, la gente que hizo ese atentado, que fue lo de el concierto, era de origen musulmán y se intentó hacer lo mismo de que era un acto de terrorismo. Y por ejemplo, creo que en Australia Mm, tienen reglas que también permiten tener armas a los ciudadanos. Sin embargo, algunas de ellas están de alto calibre, están completamente no permitidas para gente que no son de gobierno o de áreas protección a los civiles. ujú. Y o sea, la gente si realmente quiere hacer uno de estos actos, ya sea por infamia, ya sea por pasar a la historia de alguna u otra manera, por dejar su marca, va a ser lo que pase. Pero lo que escuchaba, por ejemplo, de personas cuando leía al respecto, sobre todo de los trailers, va a ser más difícil que las personas lo obtengan porque le estás poniendo una barra más alta por el hecho de tener que tener una cantidad de liquidez económica porque nada más se puede hacer por el mercado negro. Claro. Pero, o sea, creo que principalmente se pueden hacer dos cosas. Es algo que ya se está, creo que intentando hacer en Estados Unidos, que es quitar las Armas de asalto. armas de asalto, armas de alto calibre, armas con todo lo que son los modificadores o las modificaciones que se les puedan hacer para que traigan más balas. Es Ujú. por un lado para, pues, en dado caso de que pase, es ayudarles a las personas a que tengan mayor tiempo de reacción y puedan trabajar sobre ello mismo. Y la otra cosa que era parte de lo de la mayor cantidad de chequeos, porque es, según tengo entendido, muy fácil llegar a cualquier tienda deportiva, ya sea Academy, ya sea Walmart, a comprar una arma de alto calibre o de que es muy fácil conseguir un arma en Estados Unidos. Sí, Entonces poner esos filtros podría ayudar mucho. Pero creo que realmente el cambio tiene que venir de la manera en que se cubre las noticias por eso. sí. Porque normalmente cuando la gente hace ese tipo de acciones, lo que están intentando hacer es atención a ellos mismos. Y cuando ven que la gente le sigue dando la atención, ya sea de los medios, ya sea, hace que las personas sigan viendo eso como una versión viable para llegar a la infamia. Y de hecho, regreso a lo mismo de los niños de Columbine, que no voy a decir cómo se llaman, pero tienen sus subpartes en internet donde son idolatrados por lo que hicieron. Ah, Ya. Sí. Yo coincido contigo, la cobertura está mal, eh, como en cualquier caso, ¿no? Digo, aquí nos pasa que dice los titulares, no sé si te ha tocado, como que a la hora que ves una noticia en muchos lugares distintos, te das cuenta de la posición política nada más viendo el titular, porque aparece de manera pasiva o activa el agresor, ¿no? Hayan muerta mujer en Brecha, asesinan a mujer en Brecha. O sea, ya dices, wow, como que hayan muerta. O sea, hayan muerta es como se cayó y se murió, ¿no? En este caso sí, también es cierto. La manera de darle tanta cobertura al agresor y de ponerle toda la atención como si fuera crónica deportiva es hasta cierto punto enfermiza, creo, porque hablan y hablan y hablan y hablan y hablan de ellos más que de la gente que está tratando de sobrevivir o de los cuerpos de rescate o lo que sea. Y cuando los involucran, hay cosas espantosas. No sé si viste alguna vez una entrevista que sacaron con una niña que sobrevivió a Sandy Hook. no creo que lo haya visto. Ok, si puedo la encuentro y la incluimos en los comentarios. Bueno, es una de las peores entrevistas en la televisión que yo he visto jamás. Básicamente en un punto el reportero le dice algo a la niña como de,
bueno, pero ya estás bien y esto no te va a volver a pasar. Y, o sea, entrevista a una niña que sobrevivió al respecto de lo que vivió en una Navidad, ¿no? Y la masacre ocurrió en Navidad y le hace preguntas completamente fuera de sí. O sea, es así como tiene 7 años la niña y vio a sus compañeros de clase morirse. Solo no lo hagas, ¿no? O sea, por favor, de que hay otra manera de ponerle atención a las víctimas y esa no es la correcta. De hecho, no sé si fue algo verídico, pero recuerdo haber leído en alguna de esas masacres que una persona estaba, creo que tuiteando en vivo o en Facebook Live, y a alguna persona de los noticieros le empezó a hacer preguntas por Facebook Live intentando sacarle información de eso en lugar de esperar que la persona se pusiera a salvo. Primero serían poner su noticia antes de. Oh, Dios. Déjame ver si encuentro el link o algo por el estilo. Pero ahorita, de hecho, cuando estábamos hablando de todo esto de la notoriedad y algo por el estilo, me acordé mucho de un video que vi hace mucho tiempo. Era un asesino en serie. Estoy agarrando un poco de la tangente. Ujú. Creo que era el Green River Killer. Puedo estar equivocado con eso. Ajá. Pero básicamente pasaban todo lo que es el juicio de la persona. Era como que una edición muy rápida de todas las personas que le estaban pasando a decir cosas enfrente de él. Durante todo el juicio la persona estaba completamente impávida, completamente estoico, diciendo que él era inocente. Y recuerdo que una persona, que era padre de una de las personas que había asesinado, se paró frente al estrado y empezó a decir que lo que Dios le había enseñado a él era que lo más difícil que podía hacer era perdonar. Y le dijo a la persona: usted, señor, está perdonado. Y es la única vez que vi que el asesino tuvo una reacción diferente. Creo que lloró, si no me equivoco. Oh. Pues es que las personas llegan con una mentalidad, ya sea pues sabiendo de lo que estaban haciendo. De hecho, el video está ahí abajo en los comentarios. La persona quería básicamente la infamia y nunca esperaba un acto de bondad fuera hecho para él, porque supongo que a lo mejor no se lo merecía en su cabeza, Ujú. y al haberlo recibido lo sacó completamente de la jugada. Claro. Tiene, yo creo, también que ver con este tema, como bien dices, de que quieren llamar la atención y quieren ciertas reacciones. Generalmente una persona cuando da violencia busca violencia, ¿no? Digo, o sea, busca una respuesta para que se ponga en sintonía. Entonces también este es un tema a tratar que creo que va también muy arraigado a la forma de llevar las cosas en diferentes países. ¿Cómo responden los cuerpos de seguridad? No nada más en una masacre de este tipo, porque obviamente ahí pues no se trata de llegar a negociar, ¿verdad? Pero cómo responden los cuerpos de seguridad ante situaciones violentas o complicadas o difíciles en diferentes partes del mundo. Me queda claro que en Estados Unidos lo primero que hace un oficial, y eso es algo que yo como ciudadana americana lo sé, o sea, si a mí me para un oficial de policía, lo primero que tengo que hacer es poner las manos afuera de la ventana para que vean que no traigo nada. Ujú. Y no debo de bajarme del carro si no me dicen que no me baje del carro, y no debo de hablar si no me piden que hable. Y no es por una cuestión de respeto, es por una cuestión de que ellos tienen carta blanca, de que pueden defenderse. El simple hecho de que yo me voltee a hacer algo que no les parece, pueden abrir fuego. No sé si, vaya, no sé si me explico en que como que tiene que ver a lo mejor con lo que estás diciendo. La persona estaba esperando que lo siguieran, que siguieran sobre la línea que él pensaba hasta que llegó alguien y tuvo un acto de bondad con él. No estoy diciendo que los abracen, claro, pero, pero digo, si estás deteniendo a una persona que, no sé, se pasó el alto, y obviamente la persona ya estás esperando que se va a poner a la defensiva, o se va a poner nerviosa, o se va a poner agresiva, o se va a poner triste, no sé, va a tener una reacción dependiendo de su carácter. Quizá los cuerpos de seguridad deben de estar más preparados para tener otro tipo de acciones que no sean ponerse ellos mismos a la defensiva y con un arma afuera, ¿no? Tenemos una mente muy pequeña ahorita de los casos de abuso que tenemos, porque es lo que hemos vivido. Sin embargo, estoy de acuerdo de que, pues, si estás buscando acción, vas a posiblemente
van a tener la misma respuesta contigo, que va a ser agresividad. O sea, si es lo que te estás dando, es posiblemente lo que te vayan a regresar. Ujú. Sí, sí. Pero, o sea, lo entiendo perfectamente, pero esto que estoy viendo, los 248 que van al mes de julio, que es el último terminado en este momento que estamos grabando esto, tener ya 248 en el sistema, sí es un número muy alarmante. O sea, estamos a más allá de casi la mitad de la cantidad. Sí, sí, claro. Y por lo mismo te digo, no sé mucho pero pues también es lo mismo que en algún momento pasó con los asesinos seriales, que también hubo una alza de lo mismo, que fue por lo mismo de que se le estaba dando notoriedad y estaban haciendo los temas de la gente. O sea, es algo que está pasando, es algo que cuenta como una situación, es algo que tienes que estar al pendiente de, Ujú. pero tenemos una sociedad tan arraigada en el amarillismo, y es lo mismo aquí que en Estados Unidos. En Estados Unidos se nota muy fácilmente con las noticias. Sí. Aquí algunos periódicos amarillistas que tenemos en Monterrey, como El Sol, etcétera, donde literalmente es página uno, perdón, portada, eh, incluso un mal chiste al respecto, y página 2 una mujer semidesnuda. O sea, es Sí. básicamente el paquete perfecto para vender la mayor cantidad posible. ¿Por qué? Porque el amarillismo vende. Vende. Sí. Sí, y también eso es algo que no podemos negar. Yo creo que ahorita se habla mucho de que la generación de nosotros nos ofendemos con facilidad. No, lo que pasa es que creo que estamos muy acostumbrados a esta clase, por ejemplo, de periódicos. ¿Por qué existen? ¿Quién los compra? ¿No? O sea, me queda claro no, que es algo normal, que sintamos morbo, que sintamos curiosidad, que sintamos necesidad de saber más al respecto de ciertas cosas. Y depende de la persona, pues hasta a lo mejor llegar a casos extremos. Pero eso no quiere decir que como sociedad debamos no necesariamente de tolerarlo, sino de aceptarlo como normal. A mí me queda muy claro que es un, y eso lo vivo también de cerca. Mi mamá es médico. Y Ujú. una de las cosas que más recuerdo haberla escuchado decir cuando estaba más pequeña fue en un accidente automovilístico en el que ella se paró a ayudar. Y empezó a gritarle a la gente, pero de una manera espantosa. Yo la verdad es que me asusté un poco. Y después, en la explicación de todo lo que había pasado, yo me quedé con una de mis tías en el carro, me dijo, lo que pasa es que la gente estorba. La gente viene a ver, estorba. Necesitas espacio para poder atender a la persona que está en riesgo en ese momento, o que está lastimada, o que lo que sea. Pero hay gente que se para, a lo mejor de inicio con buena intención y luego se queda ahí estorbando, o gente que simplemente va para verlo. Y nos pasa hoy en día mucho con el tráfico, ¿no? Está el choque en el carril de norte a sur y en el de sur a norte está el tráfico lento porque la gente se está parando a ver el choque. Inclusive en el mismo carril donde va gente, nada más por el morbo se está yendo más despacio, eh, pues deteniéndolos. Si viene una ambulancia atrás de ti que va a llegar a ese lugar, se está deteniendo porque el tráfico delante de ellas está parado, porque la gente quiere ver qué es lo que está pasando. Sí, Eventualmente va creando pues un atrancón más grande. Ujú. claro. Se hace cada vez más caos y es porque algunos curiosos se quisieron parar a ver, en vez de entender que tienen al contrario que circular más rápido para dejar fluir pues a todos, los cuerpos de ayuda, lo que sea necesario. Me acuerdo mucho también, hace muchos años hubo un accidente muy fuerte, se volteó una camioneta completa y se estaba incendiando. Estaba pues protección civil, bomberos, había un montón de gente ahí, ¿no? Pero no habían reducido la circulación, simplemente dejaron pasar los del otro carril. Estoy hablando de una camioneta grande incendiándose, ¿ok? Ujú. Volteada completamente, haz de cuenta, de un paso de desnivel. Y la gente se seguía deteniendo. Como que dices, oye, por supervivencia le das más rápido,
¿no? Pero no, se frenaban adrede. Había gente tomándole fotos y todo que dices, o sea, está incendiándose. No sé si me explico, ahí hay gasolina. Como que vete, por favor. No. Yo creo que es lo mismo que pasa, o sea, ese mismo morbo, esa misma malicia que sentimos al querer acercarnos a ver algo así, es la que nos hace querer saber todo del homicida, ¿no? De dónde salió, seguramente su mamá le pegaba, su papá era terrible, había armas en su casa, su abuelo fue, no sé, un criminal, lo que sea. Y pues eso es lo que venden los noticieros. Sí, porque para bien o para mal, todos los noticieros van a traer un sesgo. Este, no hay nada que puedan hacer al respecto. Mm. Y pues es algo con lo que tenemos que vivir, porque es las noticias con las que tenemos aquí todo el día. Y pues desafortunadamente el amarillismo no va a dejar de vender en los próximos... En esta vida no creo que deje de vender. Ya sé. Sí, es cierto. El amarillismo vende y la cultura parece no poderlo frenar de cualquier manera, ¿no? Sí, y es lo mismo que pasa. Y pues muchos de las personas que abdican por eso es reformas antiarmas o cosas por el estilo. Pero siendo completamente francos, si una persona tiene la idea de matar, lo va a hacer con las herramientas que tenga disponible. A lo mejor no va a ser tan habilidoso para hacerlo, pero lo va a hacer ya sea con un vehículo o con lo que sea, porque o sea, estamos en la época donde casi todo lo que tienes al alcance de la mano podría ser una arma letal. Claro. Entonces creo que más que quitar las armas del mundo, porque pues es lo mismo que pasó por ejemplo con el premio Nobel. La persona que creó el premio Nobel lo creó porque él había creado la dinamita para poder hacer el trabajo de la mina más rápido. Ujú. Y al ver que lo empezaron a hacer para bombas, todo el dinero que sacó de esa invención lo hizo para intentar sacar el bien adelante. Por eso el premio lleva su Sí, nombre. sí. Entonces por ese lado, no importa lo que crees, la gente le va a Va encontrar. a encontrar por dónde. Sí, o sea, le va a encontrar los usos malos y lo va a explotar por eso mismo. Claro. Sí. No, de hecho, una de las principales cosas que se escuchan ahora mismo, por ejemplo, en el área de tecnologías de información, cuando salió lo de la tecnología de realidad virtual, Ujú. una de los principales proponentes que lo estaban haciendo que esto fuera algo más viable eran las empresas que se dedicaban a hacer pornografía para tener un área extra. Entonces, el impulso va a llegar del lado que tenga que llegar, pero el humano va a encontrar una manera de hacerlo, Sí. Ujú. De seguir apaciguando instintos. de corromperlo de alguna Sí, manera, pues. sí. Sí, es una realidad con la que yo creo que eso es algo que nos falta madurar como sociedad, tanto a nosotros como a nuestros vecinos del norte. Eh, Tenemos que entender que el mal existe y que las cosas van a salir mal. Como dices, siempre va a haber algo corruptible, siempre hay cosas que se pueden hacer de la peor manera. Lo tenemos como experiencia, ¿no? Entonces, deberíamos empezar a buscar casos de regulación al respecto. Por ejemplo, esto que dices de las armas, me parece, tiene sentido. A mí en lo personal, creo que no hay necesidad de tener armas. Yo pienso que no tendrían ni siquiera por qué venderlas al público, ¿no? O sea, a mi parecer. Pero entiendo que hay gente que quiere tener el derecho de tener un arma en defensa propia o para cazar o qué sé yo. Y está bien. La cuestión es que o sea, es como un fumador. No vamos a prohibir los cigarros. Yo no fumo. Y quisiera asegurarme de que una persona que fume no me fume encima dentro de un espacio cerrado. Pero si él quiere fumar, adelante, ¿no? Simplemente que no invada mi libertad. Y viceversa, yo tampoco le voy a quitar su libertad de fumar. Es algo parecido, aunque obviamente mucho más complicado. Pero me queda claro que la respuesta no es el sí y el no, que creo que el problema ahorita muy grave que estamos viendo en estos países es que nos estamos polarizando mucho
a que no, es que hay que regularlo todo completamente y que desaparezcan, y otros dicen, no, es que debería de haber libertad completa. Espérate, ni una ni otra. Tampoco se trata que el Estado se encargue de todo, simplemente que hay que tener reglas pues casi que de sentido común para evitar esta clase de cosas. A mí me dejó algo, alguna vez que leí una noticia, ya por aquí tenemos el link, sobre cómo la policía japonesa envuelve gente en colchitas, en, en colchonetas. Los, para detener a alguien, en vez de irsele encima a golpes o lo que sea, es una manera de imposibilitarles el movimiento. Es como una medida de contención. Y se me hace que nos está faltando eso, por ejemplo, o sea, no estamos apagando incendios con más incendios, creo yo. Porque no entendemos que los incendios van a seguir pasando, ¿no? Va a seguir habiendo gente que tenga acceso de una o de otra manera a armas, como dijiste. Sí, vamos a prohibirlas. Hay mercado negro, manera siempre hay. No se trata de que las prohíbas, se trata de que tengas mejores y más controladas formas de hacer que hagan la menor cantidad de daño posible. Sí, porque no puedes vivir en una burbuja porque eventualmente va a llegar alguien con unas tijeras que va a romper la burbuja. Es algo que va a pasar. Y lo único que puedes hacer es mejorar tus protocolos de respuesta. E intentar, yo sigo teniendo que esto es de lo más importante que puedo hacer, es dejar quitarle el foco a los agresores y enfocarse en las víctimas cuando pasan ese tipo de Totalmente de cosas. acuerdo. Porque esas personas son las que ya no están con nosotros, son las que se les cortó la vida desde antes. La otra persona lamentablemente va a pasar el resto de su vida porque va a ser el resto de su vida y vas a seguir pagando por ella porque va a estar en la cárcel y ya sea con tus impuestos lo vas a seguir manteniendo tú por el resto de su vida. Entonces, no lo sé. O sea, no hay una respuesta, no hay una varita mágica de No, esto. Am, yo no estoy en contra de las armas. Sin embargo, yo nada más las veo como para el hecho de que si en algún momento hablamos de esto, creo que la vez pasada que fue cuando pase algo distópico, que el gobierno empiece a caer o algo por el estilo, es una manera de poder agarrar alimento de una manera más fácil que estar poniendo trampas o usando armas menos arcaicas. Pero, te habiendo dicho esto, nunca he disparado un arma de verdad. mm, Entonces es a lo mejor nada más la opción. En algún momento yo de mi vida quise saber qué se sentía y empecé a buscar la cantidad de requisitos que te dan para tener un permiso así en México. Y de hecho, aquí en México tienes que pasar directamente por el ejército para poder tener un permiso. Y básicamente hace que esto sea ya completamente más complicado para las personas. Y ya es algo, una decisión que sí le tienes que meter tiempo, esfuerzo e incluso dinero para poder hacerlo. Porque la tienda de la Sedena donde pueden vender esas armas está en el DF. Entonces, realmente tienes que hacer un viaje para eso. sí, sí, totalmente de acuerdo. Es un, es una inversión para un estilo de vida, si así lo quieres ver, ¿no? Y me queda claro que aquí también en México nos falta mucho porque obviamente hay un montón de mercado negro y obviamente también hay seguramente cero inspecciones de seguridad para las personas que tengan ya armas. Digo, al menos no sé de inspecciones reguladas después de, pero me queda claro que hay países que lo han Ujú. llevado a cabo muy exitosamente. El simple hecho de decir, bueno, tú quieres un arma pesada, grande, de todas maneras hay regulaciones, ¿no? De cierto tipo no se pueden tener y punto. Pero esta que sí se puede, la tienes que tener en un lugar seguro y yo voy a pasar cualquier domingo y me vas a tener que abrir la puerta y voy a tener que ver que la tienes en el lugar donde me dijiste que la tenías y que está cerrada y que nadie tiene acceso a ella más que tú. ¿No? Y me lo vas a tener que poder comprobar para yo estar satisfecho. ¿Para qué? Pues para evitar también las calamidades de que, bueno, el amigo que se puso borracho, el niño que no tuvieron cuidado de no dejar a la mano, el vecino que tenía otros planes, ¿verdad? Simplemente porque yo te estoy dando un permiso, te lo di hoy para que compraras un arma hoy, pero yo no sé si en un año sigues bien o en 6 meses. Hmm. Digo, Y pues sí, todo esto es que tiene un punto y es algo que suena lógico, pero también, o sea, lo ves por el punto de las otras personas y es, lo dejan de ver como un derecho y lo ven como, perdón, lo dejan de ver como una obligación y lo ven como un derecho. Entonces,
el hecho de que le estés haciendo tantos puntos para poder que el permiso siga vivo, pues empiezan pues a gritar como si fuera algo completamente que estuviera en su derecho, pues, y por ende no podría llegar a hacerte ese tipo de cosas. Siempre va a haber personas que quieran todo y que lo quieran en una bandeja de plata. Claro. Pero mira, es que ese es uno de los grandes problemas que yo creo que tenemos en general en las culturas de Occidente. Pensamos que podemos vivir sin consecuencias. Y la realidad es que tenemos que entender que el tener, o sea, algo que quizá no nos cae tanto el 20 porque es algo muy común aquí. Tener un carro, como bien dijiste hace rato, es un arma. Tienes un motor súper poderoso, muchísimos kilos y la facilidad de que no nada más en un descuido, en ganas de hacerlo, de un volantazo, puedes terminar con muchas vidas. Entonces, ¿por qué todos podemos manejar? Bueno, no todos podemos manejar. El Estado nos pide que tengamos un permiso y que lo renovemos. Y la vigencia de la renovación tiene un porqué. No sé si sea la correcta, no sé si sea la mejor, pero yo necesito verte físicamente para renovarla, para ver de perdido que sí sigues viendo bien o que sí sigues utilizando lentes, que no te tiemblan las manos, que no estás delirando y que todavía tienes los medios para venir a pararte aquí a pedir una renovación de permiso. No es la mejor forma, me queda claro que quizá deberían de hacer otros estándares y otros chequeos más adelante en la vida, porque bueno, uno va perdiendo reflejos y las situaciones cambian, ¿no? Pero si algo de ese tamaño que no puede, o sea, no es un arma de alto calibre con la que puedes hacer daño a 500 personas al mismo tiempo fácilmente. Bueno, 500 a lo mejor exageré, pero 50. Porque un carro, pues estás de acuerdo que cuando lo chocas también tiene un límite. El arma, mientras la sigas recargando, no tanto. Entonces, vaya, algo con lo que puedes hacer daño, pero que tiene una utilidad práctica todos los días, te piden que se renueve un permiso, pues tiene como lógica que si quieres tener algo que implica incluso una responsabilidad mayor, necesitas poderlo renovar. Necesitas poder seguir comprobando que eres digno de tenerla. No digno, pero responsable. Pero sí, soy digno de la espada del poder. No, del martillo de Thor. Pero, pero no, o sea, vaya, que todavía tienes la capacidad y la responsabilidad para tenerlo, ¿no? Nadie va a decir, ya no tengo, bueno, quizá algunas personas, pero es muy raro ver gente que llega y dice, ya no puedo manejar, ¿no? Ujú. Eso pasa hasta que se les vence el permiso y ya no se les renueva, generalmente. Sí, de hecho. ¿Te estás acordando de alguna cosa en particular? No, 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 para nada. No es como que yo todavía tenga mi permiso de manejar. Sí, bueno. Sí, no, es situaciones que pasan en la vida, pero no entremos en detalles. Mira, fácil. Si tú quieres abrir una tienda y quieres vender alcohol, tienes que renovar tu permiso. Es más, no alcohol, comida. Si tú quieres poner un negocio de comida, tienes que poder renovar tu licencia cada cierto tiempo. Y si tienes una tienda también. ¿Por qué comprar un arma no? Estamos hablando directamente de la comparación con Estados Unidos. En México sí, aparentemente tenemos reglas que está haciendo así, pero en Estados Unidos sí, o sea, es demasiado, demasiado sencillo poder conseguir un arma. A lo mejor no de alto calibre, porque pues sí tienen algún tipo de registros, pero Glocks y cosas de uso personal son muy fáciles de conseguir. Y eso nos afecta a nosotros, porque desafortunadamente, pues ¿de dónde viene ese tráfico de armas? Yo creo que ya nos lo comprobaron hace muchos años, muy fácilmente. Y pues eventualmente nos llega a morder a todos. ¿Por qué? Porque pues es nuestro vecino de arriba. Y económicamente dicen que cuando a Estados Unidos le da una gripe, a México le da una neumonía. Si hay una crisis de armas, todos los casquejos nos vienen cayendo aquí abajo. Sí, sí, no hay que ser un genio. Entonces, bueno, la realidad es que es un tema demasiado grande para abordar, pero se hace muy poco al respecto y es algo que a mí me impresiona bastante porque uno pensaría que es una sociedad, por cómo llevan las cosas, porque son muy organizados, muy burocráticos para muchas cosas, uno pensaría que con esto que es, pues es su futuro, porque son sus hijos,
tendrían más cuidado. Pero es que lo ves, y por ejemplo, el hecho de cómo ganó Donald Trump, es el tercer presidente en Estados Unidos que no gana el voto popular. Y es ¿por qué? Porque originalmente hicieron un sistema en donde si había noticias que decían, se mandaba a una persona que votara en nombre de una sociedad, de una subsección de los Ujú. estados, lo mandaban para que fuera a emitir el voto por esas personas. Entonces, cuando llegaban a la capital para ejercer el voto y si había noticias de que, por ejemplo, la guerra había tomado fuerza y ocupaban a un mismo presidente por X o por Y o cualquier cosa para que cambiaran el voto, tenían la habilidad de ese electorado tomar una decisión a nombre de todo el grupo. Y es algo que si ya te costó una elección sería demasiado. El hecho de que hayan sido 3 en 50, son 50 presidentes que van, ¿verdad? 45. 45. Y incluso el 1% yo sentiría que es un promedio muy, muy alto para errores. El hecho de que ya vamos a 3 de 5, de 3 de 45 quiere decir que es poquito abajo del 10%. Te debe decir algo, o sea, son cosas que están en sus raíces y que va a ser muy difícil de cambiar. Y es algo que va a tener que ser algo generacional. Porque ahorita va a haber gente que va a seguir defendiendo ese tipo del electorado, lo van a seguir defendiendo porque pues vieron que le sirvió por ejemplo al último presidente para ser electo que fue Trump, entonces igual les conviene dejarlo ahí por X o por Y, o sea va a haber intereses y va a ser que no sean tan fácil hacer el cambio en esas áreas. Y si es difícil en algo que es claramente que está equivocado y que es erróneo, para algo que mucha gente siente como un derecho, va a ser aún más difícil todavía empezar a hacer cambios sobre eso. Claro, sí, tienes toda la razón. Es parte de su cultura el vivir así, de alguna manera. A lo mejor es esto que la generación más arriba pues está empeñando el futuro, punto, por un derecho que ellos creen que quieren tener, que se merecen tener. Y pues digo yo, por ejemplo, el hecho de los intereses, porque me queda muy claro que si algo es imposible o va a ser completamente deteriorante para las personas que están en el poder, va a ser algo que no va a pasar. Me adjunto a lo que por ejemplo pasó en Canadá, cuando el presidente o primer ministro, no sé cuál sistema tengan, actualmente en Primer el ministro. primer ministro de Canadá, este Trudeau, Mm. una de las bases que hizo él para llegar a la presidencia fue hacer el cambio del sistema electoral de Canadá para que fuera, creo que un first past the post, que es básicamente la primera persona que llegue a más del 50% queda como presidente o primer ministro y si no se llega con la primera ronda, se le dan como una segunda o tercera opción en cada una de las cartas de voto. Entonces pones Ujú. mi primera opción es, por decirte algo, Trudeau, mi segunda opción es Trump, mi tercera opción es McAfee, como sea. Si McAfee no tiene los suficientes votos para estar todavía en la contienda, se eliminan y las personas que pusieron su primer voto como McAfee se cuentan como si estuviera eliminado y se va a su segundo voto, a su segunda opción, Ujú. haciendo que esto sea un proceso pues más transparente y más viable. ¿Por qué? Porque tienes una preferencia pero puedes hacer el voto útil de una manera que es un voto útil que se usa aquí mucho en México. Es como que ninguno de los candidatos me llena, o sea, ninguno está parecido a, ninguno siento que tenga los intereses, que mis intereses en su mente, pues voy a votar por el que menos mal sea de los tres. Aquí es, si hay 5 candidatos, das tu voto al que más se parezca a ti y si suficientemente llega a votar por él, ya sea como primera opción o segunda opción, puede llegar a ser lo suficiente como para que esa persona llegue a poder. Y en dado caso de que no, el voto sigue siendo algo que puede ser utilizado para las siguientes fases de la elección. Ujú. Bueno, entonces Trudeau quiso hacer perdón, basó su campaña electoral en hacer este cambio. Y al momento de llegar a la oficina de primer ministro, le hicieron una pregunta y se echó para atrás diciendo, no me acuerdo cuál fue su frase, pero es básicamente como que ahorita no es un buen momento para hacer el cambio. Entonces Ya. yo creo que literalmente hubo un poder ahí que le estuvo diciendo que no era posible hacerse y pues por eso se detuvo. Claro. Sí, es que, y sabes qué, a veces nos ponemos a pensar y decimos, hay un poder o hay
intereses de por medio, muchas cosas, pero hay veces, y es triste, que lo vemos yo creo que todos los días, que no es que haya un alguien o un algo oponiéndose, simplemente es un sistema que funciona y tiene ramificaciones en tantas cosas que cambiarlo se convertiría en un problema tan mayor que es mejor dejarlo por el momento como está. Sí, pero ay, me acuerdo, creo que fue un tweet que leí alguna vez de un tal Colin Taylor que decía que si te acordabas de los Panama Papers, de los papeles de Panamá, Sí, sí. que revelaban que los ricos tenían como que sus tax haven, su lugar donde podían tener todos sus ingresos sin generar impuestos, sin impuestos completamente. Y por eso mismo se iban para allá y pues salió toda esa información y no pasó nada. Este, pues cuando el 1% está empeñado en que algo pase, normalmente esas cosas suceden. Ah, no, me queda claro que sí. A lo que voy es que no se necesita, o sea, no nada más tiene que pensarse que es ese 1% de gente. Es que es un problema que tenemos y creo que eso es mucho de lo que pasa en Estados Unidos con estas masacres y es un buen rounding point para esto. El problema es que pensamos que hay intereses más importantes que los nuestros que van a abogar a favor de una política que nos está haciendo daño y que finalmente van a terminar ganando. Pensamos que la batalla ya está perdida porque existe ese 1%, porque existe... No nos ponemos a pensar que hay un montón de cosas en medio que si a lo mejor seguimos empujando podemos llegar a algo. Si no fuera así, no tendríamos sábados y domingos, ¿no? O sea, algo se ha podido lograr, pero tenemos que tratar de hacernos escuchar. Es una realidad que, digo, se ha intentado de muchas maneras distintas, buenas, malas, chuecas, derechas. Ni siquiera voy a hablar de las marchas en la Ciudad de México porque yo sé que es un tema tan sensible que así lo vamos a dejar. Simplemente es un, eh, es un llamado a no me digas si está bien esto, si está bien aquello, si está bien lo otro o si te van a escuchar o si no te van a escuchar. Tienes que hacer que te escuchen de alguna forma. Y aquí estamos hablando de que no son masacres que pasen como aquí en México, que digo, desafortunadamente, claro que se lleva inocentes y claro que cuando hay balaceras, pues es un problema, pero si mi memoria no me falla, y corrígeme si tienes otros datos, yo solo recuerdo, sí, por favor, este, yo solo recuerdo una ocasión en una escuela y el arma era pequeña, Hablamos de México. hablando de México. Es que creo que es incluso hablando solamente de Monterrey, porque de México no tengo los datos, pero sí, y incluso creo que fue en el 2017-2018. Sí, sí, fue reciente, pero vaya, que en mi memoria no tengo yo recuerdo de alguna vez en la que nos haya llegado el saber que un estudiante se metió con un arma y se puso a matar a sus compañeros. No, no recuerdo. Y de hecho creo que sí salió un video de eso, de pues uno de esos videos am, que se hacen virales, pero sin estar en ningún lado central, sino que se van pasando por WhatsApp o otras medios sociales. Ujú. Pero, o sea, el problema es que no me acuerdo, o sea, honestamente no me acuerdo de que haya pasado en otras ocasiones. Me acuerdo de casos como el de Santoy Riverol o sea que hubo mucho enfoque en eso en las noticias, pero a la final no pasó nada. Exacto. Sí, sí, hay muchos casos de ese tipo y tenemos un montón de violencia normalizada aquí en México, me queda claro, pero no tenemos casos de mass shooting, no así, ¿me entiendes? Y generalmente siempre hay alguna situación intermedia o van a robar o hay un, no sé, es narco, lo que sea, pero no porque tengas que estar en el narco metido, sino que es una persona que está peleándose con la policía y tú estabas en medio. Pero vaya, no hay una persona aquí en México no se levanta en la mañana, agarra un arma y sale y se pone a matar a la gente que está a su alrededor. Porque sí, porque, no sé, como dices, por llamar la atención.
por llamar la atención. Este, estaba, creo que es que leyendo un textos o algo por el estilo y creo que también vi una serie al respecto que se llama Mindhunters en Netflix, donde es la serie que se basa, por ejemplo, en los métodos que se usan en mentes criminales, cómo se fue creando el concepto. Hay de hecho una entrevista que sale con Charles Manson y con un par de asesinos en serie más, pero yo siento que esos fueron como que la base para que eventualmente esos, como tuvieron tanta notoriedad en el sistema, en la prensa, se empezaron a hacer como personas que todo el mundo conocía y todo eso fue agregándose para que el psique de las personas eventualmente fuera creciendo a lo que tenemos ahorita. Eh, por ejemplo, de aquí de México tampoco recuerdo ningún, o sea, conozco de tres o cuatro, pero no podría decirte nombres ni detalles de ninguno de ellos. Asesinos seriales en México. Ujú. Y de Estados Unidos, o sea, bajita la mano puedo contar tres. O sea, en un mal día, de por decirlo de alguna manera, me podría acordar de tres. Sin esforzarte. Sí, o sea, y, Sí. y lo ves como fueron saliendo las noticias como de alto rango, de alta personas que estaban buscando, por ejemplo, lo que pasó con el Zodíaco, que fue un signo de interrogación que todavía que nunca se supo quién era. eh, pero ese tipo de historias, no sé si fue porque nacieron o crecieron con todo lo que fue lo del viejo este, donde los malos tenían pues una historia en sí y eran vistos de cierta manera, a tal punto de que ese tipo de psicología empezó a crecer para idealizar, porque también piensas en del viejo este, te acuerdas de buenos, pero también te acuerdas más de malos. Ah, claro. Entonces, por eso mismo creo que fue creciendo y de ahí salieron los asesinos en serie, de asesinos en serie, que pues en algunos casos sí eran inteligentes como para evitar ser capturados por años. Empezó a ser una subsección de gente que intentó hacer lo mismo pero de una manera más rápida para poder seguir adelante. Y yo digo, recalco mi punto que creo que empezó con el asesino de John Lennon, que se llama David, Ujú. y es todo lo que voy a decir de él. Eh, pero de ahí empezó a crecer hasta llegar a lo que fue Columbine, y Columbine fue el detonante a tal punto de que pues gente los idolatra en algunas secciones de internet y empezó a crear una subcultura y llegamos al año 2019 y estamos a todavía unos meses de que se acabe y ha habido más masacres de los que va a haber días en este año. Es correcto.